educación, México lleva 15 años estancado. Aquí le informamos los más recientes resultados de la prueba PISA, realizada a más de 500,000 de estudiantes de 15 años de edad en 72 países del mundo. Para nuestro país, en ciencias, 48% de nuestros alumnos de secundaria y educación media superior obtuvieron resultados insuficientes. En matemáticas, 57%, en lectura, 41%. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que esto se va a revertir en cosa de 10 años. El propio Aurelio Nuño. Muchas gracias, secretario, por venir. Contrario, Carlos, muchas gracias. ¿Y en serio tenemos que esperar 10 años? Es el proceso que tarda en madurar más o menos una reforma de este calado. Hoy los países que vemos con una gran admiración, como Corea del Sur, como Singapur, como Finlandia, que obtienen los resultados que están obteniendo, lo han hecho después de muchos años de trabajar y de hacer transformaciones de este tipo. Los cambios educativos no se pueden dar de un día para otro. ¿Qué hizo Vietnam? Porque Vietnam, siendo más pobre que México, tiene ahorita un PIB per cápita menor al de México, tiene más pobreza. Así es. Trae primeros lugares Vietnam. Así es. Pues precisamente reformas educativas muy similares a la que estamos haciendo ahorita en México. Hace un rato estuvo, bueno, hace un par de días, el día que salieron los resultados, estuvo sentado justo en esa silla Alexandra Zapata, investigadora del INCO, y decía varias cosas de crítica al gobierno. La primera es, se ha recortado presupuesto. Severamente, hablaba de montos de 40, 50% de recorte a la capacitación de maestros. Y lo que diagnostican todos los expertos es, primero hay que educar bien a los maestros en las normales, haciéndoles evaluaciones, etcétera. Si no, nada de esto mejora. Claro. ¿Por qué le recortaron? Y es la esencia de la reforma educativa. Aquí lo que no se planteó, lo que no planteó Alexandra, hay que ver la curva de cómo se ha venido incrementando el presupuesto para la capacitación de los maestros. ¿Pero sí se recortó? A ver, se recortó de 2016 a 2017 debido a todos los recortes que se tuvieron que hacer por la caída de los precios del petróleo, pero déjenme darles las cifras. La que se invertía en capacitación para los maestros previo a la reforma educativa era alrededor de 500 millones. Este presupuesto se ha venido incrementando y en 2016 llegó a su pico, que fueron 1.800 millones. En 2015 eran de 1.300 millones y ahora en 2017 va a ser de 1.600 millones. Es decir, efectivamente, de 2016 a 2017 va a tener una pequeña reducción, como muchos de los programas derivados del recorte necesario para la estabilidad económica, pero si tú ves la curva y tú ves la tendencia, estamos hablando de incrementos muy significativos, incluso el presupuesto 2017 va a ser mayor que el de 2015 y uno va viendo cómo hay un cambio estructural en el financiamiento de la formación de maestros, porque es una prioridad de la reforma educativa. Ahora, los resultados de esa capacitación se van a ver en las pruebas que se le van a hacer a los maestros en el plazo inmediato, digamos, ¿no? Es parte de lo que se tiene que lograr, pero es parte de ir haciendo un proceso. Déjenme, yo les diría una cosa que yo creo que es lo más rescatable, porque estos resultados que estamos viendo de PISA son los mismos resultados que hemos visto en los últimos 15 años. Sí, eso es lo grave, ¿no? Claro, pero lo que quiere decir es, México no se ha movido y no se ha movido porque ese es el resultado que daba el viejo sistema educativo. Lo cual, lo que quiere decir es que confirma la necesidad de la reforma educativa en primer lugar. Y en segundo lugar, y yo creo que esto es lo central, es que la única diferencia que hay en estos resultados de PISA respecto a los otros que hemos escuchado en México, porque son los mismos, con, por supuesto, siempre la misma indignación, tristeza, cómo nos lamentamos, la única diferencia es que hoy, por primera vez, al escuchar estos resultados, existe ya una reforma educativa aprobada que está empezando a implementarse con nuevas políticas públicas que empiezan y que nos da una ruta clara. Antes, cada vez que se presentaba PISA, venía un gran debate de decir, bueno, nunca vamos a salir de esto si no recuperamos la rectoría del Estado en materia educativa, si no evaluamos maestros y los capacitamos, si no cambiamos la organización de las escuelas y mejoramos la infraestructura, si no le damos un giro al modelo pedagógico para que los niños dejen de memorizar y aprendan a aprender. Hoy la diferencia es que todo eso ya está aprobado en una reforma y las políticas públicas empiezan, y yo creo que es un cambio muy grande. Yo lo decía, escuché una frase que me gusta mucho que dice que un viaje de 1000 kilómetros empieza siempre con un primer paso. Y aquí, a diferencia de los años anteriores, ya estamos dando los primeros pasos para lograr esta transformación. Y en todo caso, lo que hay que preguntarnos, y eso es lo que hay que lamentar, es todo el tiempo que hemos perdido. A ver, los niños, los jóvenes de 15 años que presentaron la prueba PISA ahora, entraron al sistema educativo en 2006.
Si esta reforma se hubiera hecho antes, ya estaríamos viendo algunos de los resultados distintos. Pero, a ver, ¿no? secretario, esta prueba también deja en claro algo, no es un problema de la educación pública. La educación privada está exactamente igual, no despunta con respecto a lo que se obtiene como la educación gratuita. Eso nos lleva a pensar que hay algo más allá de quizá una cuestión política, de aplicación de reformas, algo falla en conjunto. Pues el hecho de que las escuelas privadas tienen su propia dinámica que no se mueve por sexenios, ¿no? Yo creo que, eso yo me iría con cuidado. Yo creo que finalmente estamos dentro de un modelo educativo porque por lo riesgoso de una hipótesis como la que planteas, Enrique, pues es decir, cosa que yo no creo bajo ningún motivo, que los mexicanos no tenemos capacidades o que nunca vamos a lograr los resultados. Yo creo que al contrario. A ver, yo creo que aquí lo que estamos viendo es la necesidad de una transformación profundísima del sistema educativo, porque además no hay que olvidar de dónde venimos. Los resultados que estamos viendo son consecuencia del viejo sistema educativo, en donde, hay que decirlo con claridad, se vendían y se heredaban plazas, en donde para ser maestro, por ejemplo, o para ser director, se tenía que buscar el favor burocrático del sindicato o de la política. Es decir, es más, era tal el nivel de atraso, que antes de la reforma educativa ni siquiera sabíamos cuántos maestros y cuántas escuelas había en el país. Esa era la realidad del sistema educativo, copado, tomado. A ver, la entrega que se dio en los gobiernos pasados al Bester Gordillo de la educación, pues es parte de esta consecuencia. Ayer Mexicanos Primero decía, la culpa de estos resultados de PISA es de Felipe Calderón y del Bester Gordillo. ¿Coincide? Mira, yo creo que tiene mucho que ver. Yo se los decía ahorita. Obviamente ahí son procesos estos complejos, pero claramente, yo lo estaba diciendo ahorita, los niños, los jóvenes que presentaron la prueba, entraron al sistema educativo en 2006. Cuando Calderón entró al poder. Cuando empezaron las pruebas PISA, que fue en el año 2000, y que por primera vez México pudo ver de manera comparada cómo estaba, ahí se tuvieron 12 años en donde no se planteó nada. No sé si porque no se quiso, no se tuvo la capacidad de hacer siquiera un planteamiento de reforma. No solo eso, claro, se Fox, empeoró. Calderón y el Bester. Bueno, ¿Sí? Y el tema es que se empeoró. No únicamente no hubo un planteamiento de reforma educativa, sino que pues, lo que se decía hace un momento, la educación, déjame decirlo, a ver, aunque no sea muy correcto políticamente, la educación se la entregaron al Bester Gordillo. Sí, eso está clarísimo. Pero ahora, desde antes, ¿no? Pero también desde antes. Claro, el PRI también desde antes. No, pero yo creo, no, a ver, me parece, efectivamente ha habido un Quien inventó sistema, al Bester fue Salinas, ¿no? Entonces ahí está Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Solo Sí, porque no se medía, no se medía Sí, desde antes la pero a prueba ver, PISA. Pero, a ver, sí, pero me parece que lo que sucedió en los últimos años fue una agudización de ese fenómeno y de la pérdida de rectoría en materia del Estado. Ahora, dicho esto, pues es hasta que, y creo que en ese sentido hay un gran mérito del presidente Enrique Peña Nieto de hacer esta reforma, que nunca antes se había planteado, una reforma muy profunda, por supuesto, por lo mismo una reforma que ha tenido muchas resistencias, porque va recuperando la rectoría del Estado, inicia la profesionalización de los maestros, las evaluaciones, la capacitación, la transformación de las escuelas. ¿Qué arreglo es ese de la CENTE con Murat, el nuevo gobernador de Oaxaca? ¿Ustedes lo avalan? ¿Que les va a dar 3,000 plazas así de golpe, al parecer sin pasar por la reforma educativa? Es que no, eso no es así. Lo que ayer anunció el gobernador, y efectivamente eso es algo que yo revisé, eran un conjunto de maestros que tenían condiciones irregulares y que todos estaban frente a grupo. Es decir, aquí sí, y miren que si alguien ha combatido lo que ha sucedido en la coordinadora y lo seguimos haciendo, esto que señaló ayer Alejandro era un conjunto de plazas irregulares en donde los maestros estaban frente a grupo trabajando sin cobrar. Eso era una injusticia y era parte además de lo que generaba mucha tensión y que se podía aprovechar para echarle fuego en contra de la reforma educativa. Entonces me parece que la medida anunciada ayer de regularizar estas plazas ellos, ¿no? está bien. No, pues son la verdad no sé, pero entiendo que son de la sección 22. Pero también son maestros frente a grupo. Y hay unos trabajadores administrativos. Como 2 de cada 3 frente a grupo y 1 de cada 3 administrativos. Exactamente. O sea, sí, también están engordando la burocracia. No, pero es que ya trabajaban, no es que sean nuevas contrataciones. Eran plazas irregulares
de gente que sí estaba trabajando y que es justo que se regularice. Ahí sí me parece que es un tema que es correcto. Ahora, y adecuado. entonces, con ese criterio de la reforma educativa, ¿podemos tener la garantía que en las próximas pruebas PISA México va a salir mejor? Mira, yo diría, porque también lo quiero decir con claridad, esta prueba PISA se hizo en marzo de 2015. La próxima se va a hacer en marzo de 2018 y los resultados se presentarán en 2019. Ojalá veamos algunas mejorías, pero entendiendo los procesos de maduración que tienen las reformas educativas, yo creo que vamos a empezar a ver cambios realmente significativos, por eso lo decía, en el periodo de una década, porque hay que decirlo con realismo. Es decir, los jóvenes que se van a evaluar en 2018, pues son jóvenes que entraron en un sistema educativo en más o menos pues antes de 2008, por alrededor de 2008. Es decir, no, el cambio va a ser pausado, va a ser lento, no es una circunstancia exclusiva de México, eso ha sucedido con todos los países que han hecho una reforma educativa y que hoy están viendo resultados, pero me parece que es parte de lo que nosotros tenemos que tener paciencia para que madure como país. Muchas gracias, Aurelio Nuño, secretario Al de Educación contrario, Pública. muchas Gracias por gracias. venir y muy buenos días.